Gracias, chicos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Todo tiene un porqué, como siempre. Aquí estamos. Hoy tenemos una pregunta. Nos estamos acostumbrando a meter de a dos, de a tres, pero no. Hoy tenemos una pregunta que la verdad es muy interesante porque tiene que ver con el perro. Me encanta, ya, Connie. Yo tengo una perra y la amo como si fuera mi hija. ¿Por qué el perro evolucionó del lobo? Ese es el interrogante que vamos a tratar de develar en el día de hoy. Bueno, ¿ustedes bien, chicas? Bien, bien. Entusiasmada, Connie. ¿Vos también tenés perro? Sí, claro. No tengo la relación que tiene Connie, pero tengo y los quiero mucho. ¿Vos tenés y a vos te lo metieron? Sí, siempre. ¿Eh? Sí, no. ¿Siempre? No tengo perro, Germán. No, bueno. Tenés que tener, porque te va a despertar ese instinto paternal. ¿No es mucho laburo tener un perro? No. ¿No es mucho laburo? Es responsabilidad. Yo hago colecho con mi Sí, que no es perro. lo mismo que laburo. Laburo es una palabra fea, la acuso. No, sí. Pero tenés que estarle muy encima. Pero te da mucho amor, te devuelve todo. Yo hago colecho y no le puedo poner un límite. Ese es un gran Bueno, ahí problema. estás en una Claro. sesión. Pero es un perro. Ya lo Retarla vamos es a hablar con el imposible, doctor Romero en sí. un rato cuando esté con nosotros aquí también. Pero para empezar, tenemos otros dos invitados que nos van a ayudar a, bueno, responder esta pregunta, este disparador que planteamos recién. Cristian, ¿de quiénes se tratan? De los doctores Alejandro Acosta y Daniel Loponte. Son licenciados en Antropología por la Universidad de Buenos Aires, doctores en Ciencias Naturales por la Universidad Nacional de La Plata, investigadores del CONICET, investigadores independientes en el Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano. Dirigen el proyecto de Arqueología del Paraná Medio Inferior, que investiga el origen y las características de los perros precolombinos sudamericanos. Hola. ¿Cómo están? Bienvenido, ¿cómo les va? Bien. ¿Todo en orden? Muchas gracias por la invitación. No, por favor, ustedes por venir. Bueno, la pregunta que les traslado así es la que estábamos planteando, ¿no? ¿Por qué el perro evoluciona del lobo? Bueno, la idea es pensar quién domesticó a quién, Sí. ¿no? Un poco. Pensamos que, por ejemplo, a principios del siglo XX, allá por 1907, un científico naturalista inglés que se llama Francis Galton propuso entre las primeras teorías que en realidad los perros habían evolucionado a partir de los lobos, pero a través de la adopción y adiestramiento de las crías de los lobos. Esta hipótesis o esta teoría permaneció por largo tiempo. Sin embargo, en la actualidad tenemos nuevos estudios que nos dicen que en realidad existió un proceso de coevolución entre los humanos y los lobos que coexistían y que este proceso duró miles de años, cientos a miles de años. Después seguramente vamos a detallar con más precisión esto, Daniel va a comentar esto y el próximo invitado también. En realidad los lobos comenzaron a acercarse a los asentamientos humanos, fundamentalmente en lo que era antiguamente todo Eurasia, y comenzaron a seguir a las poblaciones, a desplazarse junto con los grupos que vivían fundamentalmente en aquellos momentos de la caza y la recolección, y los lobos comenzaron a alimentarse justamente de los desechos, de los desperdicios, de las presas que cazaban estos primeros humanos. Entonces, pareciera que la coevolución entre humanos y lobos se dio en dos pasos. En una primera instancia fueron los propios lobos, los que se consideran especialistas actuales, que los que se acercaron a esos asentamientos para alimentarse, y de alguna manera fue una estrategia adaptativa, es decir, una estrategia de supervivencia para los lobos, ya que adquirían alimento en forma relativamente sencillas. Sí. Y en un segundo paso, obviamente, los humanos comenzaron a darse cuenta de la cantidad de utilidades que podían tener los perros. En ese sentido, desde su aprovechamiento para la caza, como animal de transporte, por su también contenido de compañía, obviamente, que esto llega hasta prácticamente hasta la guardián, actualidad, pastoreo, digamos, varias cosas. Para guardián, etcétera. Y también porque adquirieron un valor simbólico increíble, incluso hasta como recurso alimenticio. En poblaciones muy antiguas hay evidencias concretas que se consumían, inclusive lo que fue toda la región andina, acá en el caso de América y Mesoamérica, muchas veces eran utilizados como alimento y para sacrificios rituales, entre otras cosas. Ahora, ¿cómo fue el cambio, no? Porque evidentemente aquí estamos hablando del acercamiento entre el lobo y el humano, ¿no? Y los beneficios mutuos que se empezaron a dar. Ahora, en un determinado momento empieza a modificarse la estructura del lobo para ir asemejándose más a un perro, ¿no? Va perdiendo tamaño,
tamaño, los colmillos más pequeños, ¿verdad? Sí. ¿Eso en cuánto tiempo sucede aproximadamente, ¿no? Bueno, mira, hay los primeros experimentos del perro lobo. Uno sabe si está frente a un perro o si frente a un lobo. Tienen más o menos 36.000, 33.000 años. Apareció ahí en una cueva en Bélgica y una cueva en el sur de Siberia, donde estos restos que tienen 35.000 años tienen características intermedias. Lo cierto es que los perros como los conocemos morfológicamente nosotros hoy, aparecen hace 18.000, 15.000 años. En el medio estuvo todo ese proceso de prueba y error. Adaptación. Exactamente. Hubo probablemente perros o linajes de perros, de lobos, que no terminaron de hacerse perros y fueron, digamos, procesos de domesticación que no llegaron a buen puerto. Y a partir de los 18.000 años ya empezamos a tener perros como los actuales, digamos. ¿Y el perro desciende de qué tipo de lobo? Del lobo gris. El perro desciende solamente del lobo gris. Hay dos tipos de lobos en términos generales, uno que es el dingo, que es un lobo, digamos, asiático, del sudeste asiático, y el lobo gris. Que el lobo gris está en Norteamérica y en la parte norte de Asia. Y de ese lobo gris derivan todos los perros modernos. Yo vi alguna vez en un programa de cable, y creo que me lo confirmen ustedes, para eso están acá, porque me dio la duda. Estaba viendo una vez un programa de televisión que mostraba cómo un perro podía cruzarse, aparearse con un lobo y tener una cría. Tal cual. ¿Puede Tal pasar cual. eso? Bueno, De hecho, durante ese proceso, digamos, de mezclas, de domesticación, los perros se volvieron a cruzar con los lobos se cruzaron con perros, y entonces hay todo un entramado genético y morfológico, y actualmente hoy, por ejemplo, los perros se siguen cruzando con los lobos. O sea, y las crías son fértiles, o sea, pueden seguir generando descendencia. ¿Y cuál es el perro más parecido a un lobo, digamos? ¿Cuál es la raza más parecida al lobo? Sí, bueno, Los siberianos, me parece, tienen pues, un aspecto son parecidos, bastante pero similar a lo que pueden haber sido los primeros perros originales. Tengamos en cuenta que en la actualidad hay alrededor de unas 350 razas de perros, y que el porcentaje más alto de esas razas se generaron fundamentalmente en los últimos 500 años. Es decir, los perros siberianos, por ejemplo, que son perros muy antiguos, posiblemente tendrían el aspecto más similar de lo que fueron los primeros perros claro, de hace 15 o 18.000 años atrás. Lo que quería agregar es que, complementar lo de Daniel, que en un principio grandes etólogos, los que se han dedicado al estudio del comportamiento de los animales, como Konrad Lorenz, por ejemplo, pensaban que los perros derivaban del chacal, por ejemplo. Pero desde el momento que se empezó a desarrollar los estudios de biología molecular, más específicamente los estudios de genética, se pudo establecer con claridad que todos los perros actuales derivan justamente del lobo gris euroasiático, que el nombre biológico sistemático es Canilupus. Y hay tanta poca diferencia, por eso tiene que ver que se puedan aparear y tener descendencia fértil entre ambos, porque es menos del 2% la diferencia genética entre lo que es un perro y un lobo gris. Es decir, para retrotraernos al principio de la charla, que esta interacción del lobo con el ser humano le generó los cambios también al lobo, estos cambios que generaron después un perro, digamos. Exactamente. El perro, a comenzar en miles de años, ¿no? Por supuesto. A alimentarse de desechos directamente arrojados por los humanos, etcétera, tuvo una serie de cambios morfológicos fundamentalmente en lo que tiene que ver con el tamaño. Del cráneo se redujo, y se redujo también las piezas diantarias. Es decir, los lobos tenían tamaños relativamente mucho mayores porque estaban adaptados a ser cazadores directos. Claro. Esta reducción de las piezas diantarias y del cráneo mismo es una forma de adaptación justamente que se hacen menos cazadores, por así decirlo, a partir de que empiezan a ser alimentados por los propios humanos. Ahora se me da una duda, porque digo, ¿el lobo tiene esa habilidad para ser dócil como tiene el perro, o se adquirió con la evolución? Sí, después el próximo invitado, que a mí me da un poco de vergüenza hablar de estos temas porque nosotros somos arqueólogos en realidad, y nos motivó un poco a empezar a estudiar el tema de los perros precolombinos a raíz de que registramos uno de los primeros perros de la zona del litoral prehispánicos, precolombinos, perros autóctonos de aquí de la zona del litoral, la zona del Paraná. Y eso nos motivó un poco a desarrollar esta investigación. Pero sí, hay estudios de comportamientos conductuales que muestran que tanto los zorros como los perros tienen, por ejemplo, un alto grado de atención social, tienen actitudes muy cooperativas, y tienen una gran tolerancia. Que de alguna manera también estos aspectos que se dan en ambos se acoplan muy bien justamente con las sociedades humanas, con los seres humanos.
Entonces, lo que da mayores posibilidades a tener una estrecha y muy buena relación, justamente, que es la que vemos en la actualidad, ¿no? Porque bueno, una de las cosas que yo te quería comentar es que parece que los lobos seleccionados por los humanos eran los más dóciles. Los lobos más dóciles son los que los humanos seleccionaron para tener crías. Y de esas crías, a su vez, fueron seleccionando los lobitos más dóciles, lo cual fue generando, digamos, una manipulación genética de los lobos, ¿no? Y generó perros, digamos, cada vez más, o lobos, perros cada vez más dóciles. No me quiero ir mucho del tema, pero en Rusia ya desde hace unos años se empezó a hacer un experimento similar con los zorros, para tratar de adaptarlos para que sean domésticos, digamos, ¿no? Bueno, te voy a decir... Con una, digamos, imitando esta selección natural, claro, pero haciéndolo ellos en menos años, ¿no? Bueno, te voy a decir, hace muy poco, hace 3 años, salió un estudio genético sobre el perro fueguino, que había, digamos, una hipótesis si el perro era perro europeo, perro precolombino americano, o si era derivado del zorro colorado. Y este estudio genético derivó que este perro fueguino con los que los indígenas cazaban y estaban, deriva del zorro colorado patagónico. Mirá. O sea que el lobo, el zorro patagónico, es domesticable. O sea, bien. Bueno, tenemos otra nota, que en este caso hizo Connie, que tiene que ver con un filósofo, hablando también un poco del lobo y la antigüedad. Sí, fui a ver a Horacio Vanegas, él es filósofo, y fui a verlo porque quería saber un poco más del lobo, pero no para ver el lobo como animal en sí, sino lo que representa, el significado que tiene el lobo en la mitología, en las leyendas o en metáforas como, por ejemplo, el lobo y el cordero. Mirá la nota. Horacio, ¿por qué se utiliza el lobo como símbolo de amenaza? Parecería que esto está relacionado con cómo las diferentes metáforas se fundamentan o basan o condensan sentidos ligados a la lucha por la sobrevivencia. En las caras de los depredadores, de los animales depredadores, el lobo es el depredador de todo animal, pero él no es comida de nadie. Entonces parecería que eso tiene un fundamento entonces en la lucha por la sobrevivencia de las distintas especies animales. El único que depreda al lobo es el hombre. ¿Y la metáfora del lobo y el cordero cómo surge? Si tenemos en cuenta que la tradición bíblica, no te olvides que los seguidores de Cristo son los corderos de Dios y que Cristo mismo es cordero de Dios, quita este pecado del mundo. Con lo cual parecería entonces que el lobo, en la tradición bíblica y en las culturas cristianas, y que luego van a ser culturas católicas o protestantes, el lobo sería aquel que es egoísta y piensa solo en sí mismo. Con lo cual sería una metaforización del mal en puntos de vista netamente teológicos cristianos. El lobo contra el cordero parecería que es el mal contra el bien en ese sentido teológico cristiano. Claro. Pero que también podemos tener en cuenta que el cordero es herbívoro, mientras que el lobo es carnívoro. Y también habría una metaforización sobre qué hacemos en esta cadena alimenticia en la cual unas especies se comen a otras. Y recordando que el único que depreda al lobo es el hombre. ¿Y de qué trata la leyenda de Rómulo y Remo? Rómulo y Remo son hijos de Marte, arrojados en un momento cerca del Tíber, y son amamantados por una loba, y que da origen luego a la ciudad de Roma. Lo interesante en ese mito, en ese cuento, en esa fábula, es que en latín loba es lupa. Lupa, si tenés en cuenta la raíz etimológica, encontramos que forma parte de la raíz de la palabra lupanar. En consecuencia, lupa es la mujer pública, es la prostituta. Es la manera elegante, dantesca, si querés, que tienen los romanos de contar su origen, el origen de esa Italia que todavía nos sigue dando tantos placeres. Muchas gracias, Horacio. Por favor, gracias a ustedes. En Todo tiene un porqué, el lobo en la mitología. Bueno, otra de las aristas también del tema y tiene que ver con este filósofo y recordar algunas cuestiones y algunas leyendas y está bueno. Bueno, estábamos charlando recién con Dani y con Alejandro con respecto a cómo fue la evolución, cómo aparece el perro, ¿no? Después empiezan a aparecer un montón de razas ya ahí con la manipulación del hombre, ¿verdad? Sí, entrecruzando y demás. Obviamente, siempre digo lo mismo, me reitero, pero bueno, nos gusta mucho el cine y vamos metiendo el cine en cada uno de los temas. Obviamente con el lobo hay 200.000 películas, pero buscamos una un poco más simpática que tiene que ver con Teen Wolf. No sé si se acuerdan a Michael J. Fox haciendo de este hombre lobo joven, adolescente. Tenemos un fragmento para compartir, miren.
Scott? Can I come in? No, Dad. No, I'm doing something in here. All set. You may be surprised. Whatever it is, son, you can tell me. I'll understand. No, Dad. No, not this time. Scott Howard, this is your father speaking. Now open this door right this minute. Okay, Dad. You asked for it. Sorpresa, ¿eh? Buenísimo. El papá y el hijo lobo. Bueno, esta escena tiene, la verdad, un sentido y es que a nuestra productora Martina le encanta. Sí. Y sí. Dijo, Sí. ¿podemos poner esta escena? Bueno, dale. Ahí está, decidiste vos. Bueno, vamos a presentar a nuestro próximo invitado, ¿les parece? Para seguir hablando del tema, por supuesto, y meternos un poquito más en las razas de los perros y en el perro ya, precisamente. Cristian. Viene el doctor Juan Enrique Romero. Es médico veterinario por la Universidad de Buenos Aires, es especialista en educación universitaria, máster en psiconeuroendocrinología por la Universidad de Favaloro. Bueno. Doc, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Todo bien? ¿Qué tal? Un placer tenerlo otra vez. Yo me vengo acá todos los días. Me Perfecto. encanta. A nosotros Además también. me transformé en un asiduo televidente. Bien, ¿Eh? me gusta, me Pongo gusta. ahí, muy bueno. Como tantos otros, ¿no? Qué suerte, Millones de qué espectadores suerte en todo los el millones de país, en espectadores, este mi programa querido tan federal. Pablo. Bueno, veníamos hablando con los muchachos, con Dani, Venía con escuchando Alejandro. con mucha atención, Sí. porque hay como una especie de raconto histórico. Sí, Te traje una foto de una india que en realidad es la foto de un cuadro que tengo en casa, donde esa india está en una teta tiene a un perro y en otra teta tiene a un chico. Ahí está. Esa imagen puede ser la teoría vieja del origen. Esa teoría donde casualmente un hombre prehistórico iba caminando, pisó un cubil, se enterneció porque la ternura era parte también de su idiosincrasia, lo llevó al cubil y como no había usinas lácteas en aquel entonces, lo llevó a su cueva, la teta de una mujer lo amamantó y años después Conrad Lorenz dijo, lo imprimió. Pero eso era muy raro de que hubiera ocurrido sistemáticamente en tantos lugares. Y apareció después una pareja, los Coppinger. Los señores Coppinger dijeron, la historia no es así. La historia es como la contaron ellos después. Es decir, el lobo es el que se acercó y el lobo más manso, el que tenía una cualidad que tienen todos, que tenemos todos, que tiene el gato y que tiene el perro, por la cual podemos convivir, que se llama neotenia. Los únicos animales que juegan de adultos son el perro, el gato y el ser humano. Los demás animales, cuando llegan adultos, nada dicen, pará de contar. Tanto es así esta neotenia que yo imagino siempre me gusta hacer paradojas. Si un par de lobos viniera caminando por Florida y se encuentra con un par de perros, diría, mirá estos giles, todavía no pasaron la edad del pavo. Y es más o menos así la razón por la cual el perro sigue siendo perro y nos sigue acompañando con 500 y pico de razas variadas. Suelo decir que el perro no es otra cosa que un lobo disfrazado de perro con careta de la raza a la cual pertenece. Ahora, esos cambios son sutiles. ¿Por qué? Porque los cromosomas son iguales. Pero hay cambios epigenéticos por encima de la genética. ¿Se acuerdan que el ADN es como un resortito? Bueno, tiene un palo en el medio, por decirlo así, en el cual se enrolla. Ese palo, si cambia, no cambia la secuencia genética, pero cambia el palo que lo sujeta. Y si en la puntita del ADN le agregamos una agüita, le sacamos una agüita, le ponemos un oxigenito más, un oxigenito menos, no cambiamos la estructura de los cromosomas, pero ya no es lo mismo. Y eso es lo que hace que cosas aprendidas puedan transmitirse a la descendencia. ¿Qué es lo que pasó? Lo que dijeron ellos. Los lobos más buenos se acercaron. El hombre dijo, che, esto es bárbaro, se organizan igual que nosotros. Encima nos sacan la basura, nos ayudan a cazar, cazan con los mismos métodos. Che, déjense de bromar, no los espanten más, que estos son amigos. Y así apareció la relación más esquizofrénica que tiene el hombre. Porque el hombre dice, sos de mi familia, Colita. Si Colita hablara, le diría, Roberto, sos de mi manada. Y esa relación que nos acompaña 18.000 años atrás, 15.000 años atrás, que es ayer nomás. Yo siempre lo comparo con la edad a la que murió mi vieja. Mi vieja murió a los 90 años.
Entonces, para explicarle a los alumnos cuántos son 15.000 años o 10.000 años, yo les decía, mira, son 120 veces la edad de mi vieja, es ayer nomás. O 200 veces la edad de mi vieja, que yo la tenía muy asignada, muy posible de asir, mientras que 20.000 años se te escapan. Yo te digo 3 millones de años se te escapan. Pero te digo, te lo bajo a una medida un poquito más fácil de entender. Y el perro nació ayer y sin embargo nos ha acompañado. También tengo otra frase. ¿Cuál? El único que fue a la luna fue el perro, el único animal que fue a la luna, más allá de la pobre Laika, que se sacrificó allá por el 57-58, porque fue Snoopy en la vestimenta de los astronautas. Pero además, si no hubieran existido Rin Tin Tin, Colita, Lassie y el perro de la señora que nos está mirando ahora, probablemente no hubiéramos llegado a la luna y no hubiéramos tenido los progresos que hemos tenido, porque el perro nos acompañó a facilitarnos y a entender que si podíamos domesticar el perro, podíamos domesticar la oveja, la vaca, el trigo, el maíz, y entonces nos quedamos acá y no vamos a seguir dando vuelta alrededor del mundo. Hay muchas cosas para charlar, obviamente, pero me diste un pie bárbaro porque hablaste de los perros famosos, los perros y el cine, los perros y la tele. Dale. Tenemos un informe. Los perros no solo nos acompañan en la vida cotidiana, sino también en el cine. Muchos de ellos son recordados por generaciones de amantes de la pantalla grande. La primera perra en ser mundialmente famosa fue Lassie. El personaje apareció por primera vez en 1945. Desde entonces se hicieron numerosas secuelas en cine y televisión. La bondad de esta perra collie hizo que se extendiera popularmente la frase «es más bueno que Lassie». Otro de los perros famosos que dio el cine fue Rin Tin Tin. La serie en la que se lo vio, llamada Las aventuras de Rin Tin Tin, se emitió originalmente entre 1954 y 1959. La animación también regaló perros inolvidables. El perro Pluto es mundialmente conocido gracias a sus apariciones como mascota de Mickey Mouse. Apareció por primera vez en 1930 en un corto de Disney. Snoopy es un perro beagle que debutó en 1950 junto a su compañero Charlie Brown en la tira Peanuts. Scooby-Doo es otro perro muy famoso. Su serie se estrenó en televisión en 1969 y desde entonces se hicieron numerosas versiones de su historia, tanto en dibujos animados como con actores. De los últimos años son muy recordados Los 101 Dálmatas, una película de 1996 que versionó la original de 1961, y Frankenweenie de 2012. En este film, el director Tim Burton cuenta la historia de un perro que resucita gracias a los experimentos de su dueño, un joven llamado Víctor Frankenstein. Bueno, ahí estamos. Y nosotros tuvimos a Pichichus también, que no apareció ahí, Claro. ¿no? Lo podríamos haber puesto. Tenés una foto y ponelo, si es autóctono este. Este es nuestro de verdad, Pichichus. Bueno, cuando la tengas la pones, ¿eh? Por ahí es en el próximo capítulo de... Bueno, Doc, yo le decía recién fuera de cámara que el lobo no es domesticable. No. Digo, estamos hablando A de ver, cómo es la evolución amansable. y los años llevaron de un lobo a convertirlo en un perro. Eso es domesticación. Exacto. La domesticación es Acá está, mirá, es ahí algo- está, ahí lo tengo. Ahí está, don Mirá qué Pichichus. La domesticación es un proceso epigenético que modifica a través de las generaciones a un individuo. Ese lobo es un lobo amansado, que es otra cosa. Ese lobo podrá ser manso, etcétera, pero no va a transmitir esa mansedumbre a las generaciones porque todavía no se logró la suficiente impronta en su estructura del palito y del famosa puntita del ADN que generación tras generación, antes de que se reproduzcan, podría haber marcado ese proceso que llamamos domesticación. Eso sí es interesante. Vos hablaste hoy de la experiencia rusa. Sí, con los El zorros. rusito este se llamaba Dmitry Bleyayev y con su esposa ellos trabajaban en un criadero de zorros para peletería. Y descubrieron que había algunos zorros, obviamente para peletería esos zorros tenían uniforme la estructura del color. Y descubrieron que la población las dividían en dos. Los que se acercaban y no tenían miedo, los que eran menos tímidos, más afables con el ser humano, y los que estaban más alejados. Y empezaron a cruzar, como bien dijeron ellos, los más amigos con los más amigos, y así sucesivamente, y empezaron a darse cuenta que después de 10 años de cruzamiento, bajaban las orejas, empezaban a aparecer colores distintos, empezaban a aparecer características diferenciales. Quiere decir que el cambio en el comportamiento iba asociado con cambios estructurales. Por esa razón, un chihuahua es tan perro como un gran danés
y sigue siendo tan lobo disfrazado de perro con la careta de Chihuahua uno y de Gran Danés el otro, y luego los mestizajes posteriores. Ahora, aparecen las diferentes... ¿Cuántas razas de perro tenemos en el mundo? 550 entre reconocidas y no reconocidas. 550. Es la especie con mayor variedad genética. Vos pensás que un chihuahua, los perros no tienen noción de identidad. Esto es, vos pones un perro en el espejo y busca detrás del espejo. Me acuerdo la primera vez que llevé una perra mía a un ascensor con espejo, le ladró y reculó. No quiso entrar al ascensor. Después, cuando no tiene olor, como es un ser particularmente olfativo, entonces se dio cuenta de que había una barrera, no tengo peligro, me meto adentro del ascensor. Pero no saben cómo son. Por eso un Yorkshire Terrier, el famoso perrito Jazmín de Susana Jiménez, cree que es un gran danés. Que es un gran danés y puede enfrentar, si es corajudo, puede enfrentar a un animal de mucho mayor porte que él. En todo caso, las actitudes corporales serán las que, desde el punto de vista conductual, le permitirán recular o no recular. Esta es la característica. Claro, yo esos tengo ese enanos problema. que se creen grandotes, me encantan. Sí, esos tengo perritos. ese perro y tengo ese problema, que se enfrenta a perros enfrenta a grandes los y grandotes. pueden No le compres comérselo. espejo porque él no sabe cómo es. No hay forma. No, se mira, Si pero es se verdad, mira, huele y huele, después se va porque no hay nada. Le pierde el interés. No Mientras sé. que los primates sí tenemos noción de la identidad. Hay una experiencia muy linda hecha con chimpancés, a la cual duermen a un chimpancé, mientras está dormido le pintan en una parte del cuerpo una marca y luego lo despiertan y lo ponen frente al espejo y el chimpancé hace esto. Cosa que un perro vos lo pintás y el tipo mira y sigue caminando. Hay un perro pintado enfrente. Mira, hay un perro pintado enfrente, que no soy yo. Claro, total. Bueno, recién me olvidé porque cuando veíamos el informe de los perros famosos, me dice el doc, Lassie no era Lassie. Sí, eso. O sea, eran machos, no eran... No ¿Querés era destruir mitos? Sí. Rin Tin Tin no pudo haber existido nunca en la Guerra de Secesión, porque la raza fue creada en 1891 y la Guerra de Secesión fue en 1860, 60 y pico. Por lo tanto, no puede haber habido un ovejero alemán en la Guerra de Secesión norteamericana antes de 30 años de haber sido creado. Terrible error Lassie Sí. era un macho. ¿A Y qué lo fueron invitamos, 17 Romero? machos. ¿Viste? 17 Lassies. 17 Sí. Lassies hubo en la historia porque cada uno hacía una cosa diferente. Claro. Y el macho es, primero, mucho más bonito en la raza Collie, Rough Collie, es mucho más bonito que la hembra. Y el primero, fue muy linda la anécdota como surge. Iban a hacer la película, estaban haciendo la primera película de Lassie y había que cruzar el río y llegar extenuado del otro lado y tirarse extenuado. Y el perro que estaba adiestrado para esto no daba pie con bola, no había forma de que lo hiciera bien. El adiestrador se acuerda que le habían dejado un perro para su tenencia definitiva y que lo había adiestrado y que nadaba muy bien. Y que era un collie también. Lo trajo. Y dicen que ese perro empezó a nadar como el perro famoso, vamos a ponerle un nombre, no lo recuerdo ahora, como Colita, y del otro lado salió como Lassie, porque hizo toda la escena maravillosamente bien, y a partir de ahí creó la dinastía que a mí personalmente me acompañó en mi infancia, y como no había selector de canal, cada vez que Lassie estaba en problemas, yo apagaba el televisor, y caminaba por la casa, volvía a encenderlo cuando ya había pasado el peligro. Mirá sin vos, darle- no, no querías pasa el ver día de hoy sufrir que a no puedo Lassie. ver sufrimiento de animales en la tele. Mirá vos. Bueno, ¿con los seres humanos también te pasa o Me solamente pasa con los los perros. animales? Me pasa con los perros. O sea, que a mí me puedes ver sufrir como una No, rata no, y, te voy y a vas a hablar. dejar la Gerardo, tele. Mirá cómo... Mi querido amigo Germán, somos amigos. verdad. Estaría al lado tuyo. Un grande. Bueno, él hablaba de los adiestradores y nosotros tenemos una sección que es oficios y profesiones. Maravilloso. El adiestrador es magnífico y vamos a compartirlo con ustedes. Miren. Uno no empieza a adiestrar a todos los perros de la misma manera. Muchas veces uno se interioriza en cuál es el problema que están teniendo las personas y cuál es el objetivo que ellos quieren lograr con el perro para poder saber qué es lo primero que uno va a hacer. No todos los perros se adiestran igual, no hay recetas, hay muchas alternativas en las cuales encarar que tienen que ver muchas veces con las motivaciones que tiene el perro. Hay perros que les encanta cumplir una orden por recibir un premio, otros que prefieren un juguete, y otros que cuesta más hacerlos motivarse de alguna manera y hay que encontrarle la vuelta. Soy Hernán Nacarato, soy veterinario y adiestrador canino. Uno cuando aborda un problema de comportamiento, aborda no solo a un perro, sino a una familia en un hogar que está teniendo un problema.
y uno tiene que intervenir en todos los factores. Siempre la gente se acerca al adiestramiento por algún problema que tiene con el perro que quiere resolver, porque el perro tira mucho de la correa, no se relaciona muy bien con otros perros, a veces problemas un poco más complejos y a veces problemas que pueden llegar a ser realmente patológicos y en donde llega digamos, el límite del adiestrador y tendría que entrar un profesional veterinario especialista en enfermedades del comportamiento. El adiestramiento refuerza mucho el vínculo, crea un lenguaje común entre el perro y el dueño, genera una satisfacción de motivaciones innatas que tiene el perro, libera energía, aumenta su confianza en sí mismo y la verdad que la gente termina muchas veces resolviendo su problema, pero quiere seguir adiestrando a su perro porque realmente se da cuenta que es una diversión mutua y una actividad que incrementa muchísimo el vínculo. Lo mejor de adiestrar a un perro es cómo se ve reflejado en los resultados que uno logra con el perro y también lo que a uno le devuelve el perro, ¿sí? La diversión y el vínculo mutuo que uno tiene enseñándole a un perro y la satisfacción de que el perro aprenda. Divino, la verdad fantástico. Y me decías, Doc, que nosotros tenemos una escuela de adiestramiento. La única escuela de adiestramiento universitaria, a veces nos quejamos, ¿no? Decimos, este país es el nuestro y es muy bueno. Y la única escuela de adiestramiento universitaria que hay en el mundo ya tiene 12 años de antigüedad y está en la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Ciencias Veterinarias, de la cual Hernán Nacarato, excelente profesional, no solo se egresó como médico veterinario, sino que sumó las dos profesiones, médico veterinario y adiestrador, una carrera que tiene amplia salida laboral, 2 años de estudio y permite complementarlo, en el caso de él, siendo un especialista en conducta, ni te cuento. Qué bueno. Doctor, tenemos que hacer una pausa. ¿Lo haces en el próximo bloque, Connie? ¿La querés dejar picando? ¿Qué le querés preguntar? Sobre los límites a mi perra. Ah, claro. Los límites a tu perra. Pará, que hay para hablar mucho. Hay mucho para hablar. Pero tenemos un programa entero, ¿no? Sí. Mandanos tu porqué a porqué@mandarinatv.com. Redes sociales, Twitter e Instagram, @porqué_tv, Facebook, todo tiene un porqué. Nos vamos a la pausa con una pregunta, a ver si ustedes saben la respuesta. Jugamos con ustedes, mirá. La pregunta, en este caso, vamos a ver. ¿En qué film los apodos de los protagonistas eran colores? ¿Tarde de perros? ¿Todos los perros van al cielo? ¿O perros de la calle?